Hola, muy buenos días, tardes a todos y a todas, dependiendo del país en el que se encuentren ubicados. Eh, Muchas gracias por conectarse a este webinario de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas. El día de hoy vamos a tener una plática bastante interesante sobre el Autism Friendly Club de parte de nuestro ponente Alberto Gutiérrez Pozuelo. Quiero leer un poquito sobre nuestro especialista del día de hoy. Alberto es CEO y fundador de Autism Friendly Club y exdirector general de la Federación Autismo Madrid. Fue Premio a la Labor Social 2015, Premio a la Innovación Social 2017, Premio a la Divulgación en el año 2019 y Premio al Proyecto Innovador en 2022. Ha desarrollado su carrera en el ámbito de colectivos vulnerables como personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género, parálisis cerebral y discapacidad. En los últimos años, centrado en el desarrollo del proyecto Autism Friendly Club, es escritor, conferenciante y profesor de la Universidad Europea de Madrid. Alberto, qué gusto estar aquí, qué gusto conocerte. Muchas gracias por compartirnos tu tiempo y estar en este foro para poder platicarnos sobre cómo impulsar el sello de Autism Friendly en diferentes instalaciones, empresas, organizaciones. Entonces, a los participantes, gracias igual por conectarse a tiempo. Pueden dejar sus preguntas, comentarios a través del chat y con mucho gusto Alberto dará respuesta a sus preguntas e inquietudes. Alberto, para no quitarte más tiempo, te cedo la palabra y bienvenido. Pues muchas gracias, Paola, gracias por la presentación. Algo de rubor en la presentación, nada más que decir, me quedo con la última parte. Los últimos 4 años centrado todas mis energías puestas en esta iniciativa que lanzamos en 2019 llamada Autism Friendly Club, entornos accesibles para personas dentro del espectro autista, para personas autistas. Buen día a todos aquellos que se conectan desde México, Paraguay, Colombia, Uruguay, Argentina, Perú, Chile y también sé de algunos buenos amigos desde España que también nos están escuchando y nos están viendo. Bueno, la idea es compartirles lo que venimos haciendo en el ámbito de la accesibilidad, en el ámbito de generar pues una sociedad en el fondo más justa e igualitaria, ¿no? Esos conceptos a veces demasiado arriba, diría yo, y que en estos años hemos intentado aterrizar y acercarlos a lo que es una necesidad ya real y que tenemos que abordar de una forma firme y determinada, ¿no? Que viene a ser aquello que dicen muchas personas autistas de yo ya llevo muchos años adaptándome a los entornos, es hora de que los entornos se adapten a nosotros. Ese es nuestro lema fundamental, ¿no? Es decir, centrar todas nuestras acciones y nuestras energías en los entornos, entendiendo la palabra entorno como algo muy concreto, ¿no? Los entornos están compuestos de las personas que componen esos entornos y, por lo tanto, donde tenemos que actuar es en las cabezas y en las mentes de esas personas. Hemos centrado el proyecto en el autismo, pero es un proyecto que abarca fundamentalmente todo lo que es la neurodiversidad, ¿no? Que, como saben, pues engloba otras condiciones como el TDAH, la discalculia, la dispraxia, la dislexia o el síndrome Tourette, entre otros. Datos en España hablan que dentro de esa población neurodiversa encara como el 15% de la población. Por eso es un dato a tener en cuenta. Nosotros, a lo largo de esta pequeña presentación, que me llevará unos 30-35 minutos y que luego espero poder compartir con ustedes otro ratito de preguntas y de sugerencias
y de comentarios, pues estoy abierto a todo ello. Es un proyecto que nace aquí en Madrid, nace en España y nace desde la humildad de un grupo de profesionales preocupados por construir un mundo mejor. Y yo creo que todos los que estamos aquí, de un modo u otro, tenemos tenemos eso en el horizonte, ¿no? Construir un mundo mejor, cada uno desde sus conocimientos y desde las herramientas que pueda tener. Nosotros, digo, siempre utilizo la palabra humildad para decir que hace 3 años y medio yo no hubiera pensado estar aquí con ustedes, compartiendo, porque siempre cuento al principio de las charlas y de las conferencias que yo solo iba a hacer un hotel. Es decir, nos surgió la oportunidad de hacer un hotel accesible para personas con autismo y eso que era solo un hotel se convirtió en una iniciativa que, como verán a continuación, pues con presencia en diferentes países, no solo en España, y con ahora mismo más de 500 establecimientos o empresas vinculadas al sello Autism Friendly, al Autism Friendly Club. En ese punto sí reconocemos que nos encontramos algo desbordados en ese desarrollo de la iniciativa que no era algo que teníamos previsto, ¿no? Entonces, les comparto esa humildad y espero que entiendan también algunas de las cosas que les voy a contar a continuación que están relacionadas fundamentalmente con ese aspecto. Algunos aspectos fundamentales del proyecto y de la implantación, nuestras señas de identidad. Yo siempre digo, nos preguntan muchas veces, luego lo verán en un poquito, ¿cómo es posible que hagáis igual una clínica dental, un restaurante, un hotel o una peluquería? Bueno, porque conseguimos durante un año de trabajo acotar nuestras señas de identidad y que nos fueran útiles para todos los sectores, incluso para las empresas. Y ahora les pondré algún ejemplo. Nuestras señas de identidad son siempre las mismas, con matices, como solemos decir, adaptados, ¿vale? Nos regimos por la palabra de la accesibilidad. Obviamente, hablamos nosotros, en el ámbito del autismo, hablamos de la accesibilidad cognitiva, que, como siempre digo, es el hermano pobre de la accesibilidad física. Nadie entendería ahora mismo hoteles o empresas o incluso urbanizaciones y viviendas, barrios, comercios. En muchos países no se entenderían sin rampas o sin ascensores para personas con movilidad reducida. Bueno, esto es una realidad que es la misma para otros colectivos. Lo que pasa es que aún hablamos de accesibilidad cognitiva y aún todavía no le hemos dado la importancia necesaria. ¿Que llegará? Estoy absolutamente convencido. Llegará, no lo digo, no llegará de nuestra mano, llegará de mano de los gobiernos. Los gobiernos ya vienen dando algunos pasos. Les voy a poner algún ejemplo más cercano, lo que me toca. En España, por ejemplo, la última ley de atención a personas con discapacidad del año 2022 ya indicaba en su articulado un párrafo que hacía mención hacia la accesibilidad cognitiva. Es decir, ponía el foco ya y ponía la mirada hacia las empresas y hacia los organismos públicos para decirles: sobre esto ustedes todavía no están trabajando y deben comenzar a trabajar. ¿Por qué están dejando a una población muy importante fuera? Porque hay personas que no solo tienen dificultades de movilidad reducida, tienen otros retos que encarar, que tienen que ver, pues en algunos casos, fundamentalmente con los estímulos sensoriales, con alteraciones en las percepciones sensoriales o dificultades y retos también en aquello que está relacionado con la interacción social. La accesibilidad como punto fuerte del proyecto, ¿no? Y luego 3 apartados fundamentales que hacemos siempre. Tienen que ver con la señalética, tiene que ver con los apoyos visuales, con mapear los entornos para que estos sean mucho más inteligibles para las personas con autismo, para aquellos que no estén tan familiarizados con el autismo. Sí les invito a descubrir que bueno, una de las cuestiones más importantes para ellos es también conocer cuál es el entorno a través de esos apoyos visuales que se utilizan desde pequeño. También se utilizan para la comunicación. Les recuerdo que la comunicación, y siempre lo cuento también, la comunicación puede ser verbal o no. A veces pensamos que solo hay comunicación cuando hay verbo por delante, ¿no? De las personas con autismo, un porcentaje dentro del espectro se comunica a través de pictogramas y la comunicación funciona.
Formación es el elemento clave nuestro, ¿no? Yo creo que es lo diferencial. Tiene que ver con lo que les decía al principio de que los entornos están compuestos por personas y que no tendría ningún sentido adaptar esos entornos si no cambiamos cómo entienden el autismo las personas que componen esos entornos. Los trabajadores, las trabajadoras, los responsables de departamento y demás. Eso es una parte donde creemos que somos fuertes y que es insalvable para desarrollar el sello Autism Friendly. Por último, protocolos. Es esta parte más flexible que tiene que ver con adaptar en función del sector en el que seas, ¿no? Si eres una empresa tecnológica, te aplicamos unos sectores. Si eres una empresa de salud, te aplicamos otros protocolos. Si eres una empresa del sector de la hostelería o la restauración, tendrás que hacer otras cosas para entender que tu espacio y que tu entorno es autism friendly, ¿vale? Señas de identidad que nos funcionan siempre y que valen absolutamente para todo. Permítanme añadir 3 aspectos que son también fundamentales dentro del desarrollo del Autism Friendly Club. Uno tiene que ver con la sostenibilidad. La sostenibilidad ahora está dentro, la palabra sostenibilidad y todo lo que conlleva, está dentro de cualquiera de los proyectos, ¿vale? Este proyecto engancha directamente con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, fundamentalmente con la S de social, como bien dice siempre mi amigo David Vieira de Be-Social, pues fundamentalmente la S de social se incorpora en este proyecto. Por otro lado, responsabilidad social y por otro lado, oportunidad. Estos dos últimos aspectos son dos de los que nosotros les contamos a las empresas que se suman a la iniciativa. Es decir, todos tenemos y hablamos mucho de RSC o de RSE, es decir, la responsabilidad social a la hora de desarrollar proyectos sociales. Eso está muy bien, pero nosotros hemos intentado añadirle la parte de oportunidad. Y lo verán a continuación. ¿Por qué es oportunidad? Porque hay más de 600.000 personas en España, 500.000 en Argentina, 400.000 personas en Perú, 550.000 personas en Uruguay también, 7,5 millones en Europa o 14 millones de norteamericanos. Hay una oportunidad importante de un número cuantitativamente muy relevante. Me daría lo mismo si fueran 30.000 o 3.000 incluso. El proyecto también tendría valor. Pero nosotros crecemos porque crece la oportunidad y porque crece la necesidad. Porque, le decía antes fuera de micrófono a Paola, lo veréis también a continuación, nosotros nos desarrollamos internacionalmente, es decir, empezamos a implantarnos en Estados Unidos al principio, luego en Argentina, en varios puntos, luego en Colombia y recientemente hemos anunciado en México, que comenzaremos en 2024, pero que ya estamos trabajando en esa línea. Desde que anunciamos la parte de México, hace apenas 4 o 5 días, mi correo electrónico y nuestra cuenta de Instagram, por ejemplo, lo cuento así, muy natural, puedo tener 20 o 25 correos y mensajes de personas desde México que nos están diciendo cómo va a ser la implantación aquí, en qué consiste, qué podemos hacer nosotros. Eso nos ha sucedido desde el minuto 1, desde marzo de 2019 comenzamos a recibir mensajes. Siempre que hago memoria, me acuerdo de un correo electrónico de alguien de Panamá y un segundo correo electrónico de alguien de México para saber qué es lo que tenían que hacer para llevar la iniciativa allí. Ahí está la oportunidad, es decir, y eso es lo que les contamos a las empresas y a los establecimientos. Los hoteles, los restaurantes, las clínicas dentales, las empresas de recursos humanos están dejando fuera a esta población. Están dejando fuera a esta población de una manera determinada, de una manera firme, pero desde el desconocimiento. Ni siquiera saben que los están dejando fuera, ¿vale? Sus números dan y no se dan cuenta, ¿no? Yo el otro día en unos premios de restauración decía en el escenario, todos los restauradores salían bajo la queja de la búsqueda de clientes, ¿no? O empresas de recursos humanos ayer mismo. Y siempre digo, tenemos ahí unos clientes potenciales y tenemos unos trabajadores potenciales que no les estamos dejando entrar. En el ámbito del empleo y de los recursos humanos, el 85% de las personas dentro del espectro autista está sin trabajo. Personas que en la mayoría de los casos son empleables perfectamente. No quiero decir
En todos casos podríamos buscar una situación de empleabilidad, pero en algunos casos de forma muy firme, ¿vale? Y yo creo que hace unas semanas en esta misma plataforma y en este mismo lugar hubo una conferencia de los profesionales de Specialisterne, por ejemplo, que son un claro ejemplo de cómo las personas con autismo pueden estar dentro del sistema, con las herramientas que dotemos a las empresas. Decía la diapositiva de antes, responsabilidad social junto con ventana de oportunidad, concepto de necesidad y sobre todo de dejar fuera a mucha gente que no tiene por qué estar fuera, ¿vale? Y solo estoy hablando de la parte de oportunidad. No querría entrar hoy, aunque si quieren entramos en la parte de derechos, lógicamente, ¿no? Son ciudadanos de pleno derecho que automáticamente el sistema les va abandonando poco a poco, ¿vale? El autismo es una realidad, les dejo ahí una definición más clínica y más teórica, pero yo, los que me han escuchado en otras ocasiones, me gusta decir, y ellos mismos, la comunidad autista adulta, lo manifiesta de esta manera, ¿no? Es una manera diferente de percibir el mundo. Es una manera diferente de entender las emociones de los demás y una manera diferente de expresar las emociones propias. Eso les dificulta absolutamente la vida en muchas ocasiones, ¿vale? Los índices, por ejemplo, solo tienen que ver cada 25 de septiembre, que se celebra el Día Mundial de Prevención del Suicidio, cuáles son los datos relacionados con la comunidad autista, con eso que llamamos ese autismo de alto funcionamiento, entre comillas, ese autismo de altas capacidades. Cuán grave es su sufrimiento psíquico, los niveles de frustración, de ansiedad, de comorbilidad con salud mental, ¿no? Cuán importante es no decir constantemente los grados del autismo, por ejemplo, ¿no? Algo sobre lo que yo estoy absolutamente en contra. Me gusta hablar de necesidades diferentes en puntos diferentes de la horquilla del espectro autista. El espectro es esto y nos vamos a encontrar personas aquí y personas en este lado. En todo ese abanico de posibilidades no hay dos autismos iguales y por lo tanto no hay dos necesidades iguales y no podemos primar unas por encima de otras, ¿vale? Por lo tanto, es importante siempre se matiza. Esa manera diferente de percibir el mundo se desarrollan cuestiones como la que dice ahí su definición más clínica, ¿no? Dificultades o retos, estamos cambiando absolutamente el mensaje, ¿no? Retos en las interacciones sociales. ¿Por qué? Por cómo procesan la información, por cómo funciona su cerebro. Yo antes de ayer participaba en un encuentro y una pequeña ponencia que le titulaba Ese cerebro que funciona de forma diferente, ¿no? Y efectivamente es algo así, es un cerebro mucho más literal, que procesa los estímulos también de forma diferente y como muchas personas dicen, donde el mundo ahí fuera a veces es demasiado complicado, ¿no? Es complicado porque la sociedad en general lo hace complicado, ¿no? Bajo un movimiento anglosajón que dice que no hay personas con discapacidad, sino sociedades inaccesibles a la diversidad, es bajo el que nosotros nos movemos, ¿no? Donde los retos no están en las personas dentro del espectro autista, los retos están en el resto de la población. Cuando decimos muchas veces que una persona con autismo está en su mundo, es algo muy frecuente dentro del espectro autista. El comentario fácil es aprobar esa afirmación, ¿no? El difícil es decir que hasta que alguien demuestre lo contrario, el mundo es uno. Lo que pasa es que el ser humano se siente muy cómodo utilizando las casillas y encasillando a la gente. Estos están aquí, el TDAH está aquí, el autismo está aquí, las personas con dificultades sociocomunicativas aquí, entonces los vamos colocando y nosotros nos quedamos en nuestra casilla. De tal manera que al colocarlos ahí entendemos que no tenemos responsabilidad sobre esa parte de la sociedad. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Tenemos que ir destrozando absolutamente esas casillas y construyendo una sociedad muchísimo más plural y diversa como no puede ser de otra manera. Y no lo hablo desde el discurso, lo hablo desde la realidad. Uno solo tiene que ir, yo esta mañana en el colegio de mi hija, solo tiene que ver una clase de 24 alumnos donde de los 24 va a encontrar 5, 6, 7 personas que están dentro de la neurodiversidad. Un TDAH, un TAM, un TEL, 2 personas dentro del espectro autista, una persona con síndrome Tourette.
ahí los vamos a encontrar, por lo tanto no podemos seguir dejando fuera. ¿Vale? Aspectos fundamentales nuestros de desarrollo, insisto, accesibilidad, protocolos, formación, divulgación. ¿Por qué hablo de divulgación? Porque a veces entendemos que no necesitamos formar terapeutas ni profesionales en psicología en las empresas ni en los establecimientos. Lo que necesitamos es divulgar, es hacer pedagogía, es hacer entender que esto ha llegado para quedarse, que la neurodiversidad está presente y que tenemos que abordarla. ¿Vale? Y luego, lo que les decía, el aspecto de la señalética también como algo fundamental. Sectores en los que nosotros trabajamos, todos, porque no podemos dejar nada fuera. Les vuelvo al mensaje inicial que era, nosotros íbamos a hacer hoteles, lo tienen ahí en el centro de la pantalla, hoteles, restaurantes, pero ahí hemos hecho hoteles, hemos hecho restaurantes, hemos hecho museos, cines, salas de arte, centros de salud, hospitales, empresas, tanto de recursos humanos como de otros sectores, donde hemos metido el autismo como un valor diferencial de esa empresa. Porque esa empresa ha entendido dos cosas. Una, que tiene trabajadores incorporados a la empresa dentro del espectro autista y que se le estaban yendo en muchas ocasiones. Y dos, que tienen trabajadores que son padres o madres también de niños y jóvenes o adultos autistas. Por lo tanto, el autismo teníamos que incorporarlo como un elemento de valor. Y en la parte del comercio, del retail, de todo lo que tiene que ver con centros comerciales y demás, donde también hemos llegado de forma firme, ¿no? Les voy a hacer, nada, un pequeño recorrido por qué hacemos en cuatro sectores, porque vean, ¿no? En estos últimos 15 minutos. Hoteles accesibles para personas con autismo es uno de nuestros sectores prioritarios porque es una necesidad real de las familias y de las personas con autismo. Imaginen cada verano aquí, familias y personas preguntándonos a qué hotel pueden ir, porque eso es una realidad que han vivido. O tener que irse de un hotel o ser invitados a que no vuelvan. Eso sigue sucediendo. No estamos contando algo que no sea real. El objetivo del programa es favorecer la accesibilidad de las personas con autismo a los diferentes espacios y servicios de ese hotel en concreto. ¿Vale? Les identificamos varias áreas claves a los trabajadores y a la empresa, ¿no? Que tienen que ver con la satisfacción, con la rentabilidad, con la relación entre los departamentos. Es un proyecto que abarca todos los espacios y que no queremos dejar a nadie fuera. ¿Vale? Un hotel autis-friendly, ¿qué significa ser un hotel autis-friendly? Espacios y habitaciones adaptadas, con pictogramas, la recepción, los espacios comunes, bueno, adecuación y adaptación de horarios, hacer algunos ajustes en aquellos horarios que tienen que ver con los procesos internos del hotel, personalización en el trato, qué es lo que usted necesita y qué podemos darle nosotros, ¿no? Sensibilización y formación de los trabajadores. Yo les decía le decía a la compañera al principio que vengo ahora de estar 4 días en las Islas Canarias, aquí en España, dando formación en diferentes hoteles. Ese es el elemento fundamental, que al menos el 70% de la plantilla pase por un programa formativo, que es un programa pequeño de 3 horas, donde explicamos todo esto. ¿Vale? Restaurantes autis friendly. Nosotros en los restaurantes hacemos lo mismo que en lo anterior, mapear, identificar, formación y luego esa parte que les decía de protocolos, pues por ejemplo aquí tiene que ver con que adaptamos las cartas. Adaptar las cartas quiere decir utilizar apoyos visuales para explicar los platos. Algo más técnico querría decir dar contexto social a esos platos, visual, dar ese contexto que a veces las personas con autismo necesitan y que es absolutamente necesario para a veces entender algunas cosas, ¿vale? Les digo desde el principio, es un proyecto que no trata de solucionar todos los retos o dificultades de todo el espectro autista y sabemos que no vamos a llegar a todo el espectro, a esos 14 millones de norteamericanos, a esos 44 millones de personas dentro del espectro autista en el mundo. Funcionará para algunos de ellos y es el reconocimiento humilde de eso el que hace que el proyecto vaya caminando, ¿no? de la mejor manera posible. ¿Vale? Bueno, les dejaba ahí, como luego podrán ver la presentación, la tienen a su disposición, pues bueno, que vean, es un trabajo de diseño muy interesante, ¿no? Muy bonito en el sentido también visual y también de composición de platos, cuál es el origen de esa carne, cómo se compone, cuál es el
el resultado final, ¿vale? Sí, les adelanto que ya trabajamos en una parte todavía más visual, más desarrollada, que tiene que ver con la realización de vídeos a través de una app que recogen cuál es la finalización de ese plato y la preparación en cocina. No hay nada más autis friendly que eso, no hay nada más autis friendly que anticipar. Es otra de las palabras claves dentro del espectro autista, que es la anticipación de lo que me voy a encontrar, ¿vale? Una parte de cultura, les decía que hemos trabajado con museos, con galerías de arte, pues esa línea de anticipación, de conocer un poco más lo que me voy a encontrar, ¿no? Hacer una cultura accesible como derecho fundamental. Aquí en la Constitución en España es uno de los derechos fundamentales, el derecho a la cultura, y no lo estamos cumpliendo del todo, ¿vale? No es posible que no se entiende que aquí, por ejemplo, que los museos son, en la mayoría de los casos, son espacios públicos, son del Estado, pues que no estén adaptados. Que nadie haya pensado que hay que hacer unas guías adaptadas. Aquí les invito a que observen un poco el detalle. Este es el cuadro del Guernica de Picasso, donde lo que hacemos es ir desglosando también los animales, dónde están, qué significan, la historia del autor, la historia del cuadro. Bueno, dar más información, porque en el caso del autismo es tremendamente necesario, ¿vale? Entonces, bueno, sepan que esta parte cultural también nos ha preocupado y bueno, estamos intentando llegar a muchos sitios, ¿vale? Para empresas, no les he puesto algunos ejemplos de otros sectores, pero le decía, en el ámbito de la salud, de clínicas dentales, farmacias, nos dan peluquerías, por ejemplo, como uno de nuestros grandes sectores, ¿no? ¿Por qué? Porque es una necesidad cotidiana que a veces se nos escapa en hacer cosas grandes, ¿no? Más o menos grandes, y yo estoy muy interesado en las peluquerías porque es una demanda diaria de miles de familias que no saben dónde ir a cortar el pelo a su hijo, o una propia persona autista tiene dificultad para acceder a una peluquería. Por lo tanto, me hace tanta ilusión hacer una peluquería como un hotel. Lo digo porque también necesitamos esa parte. De hecho, ahora mismo aquí en España, por ejemplo, acabamos de llegar a un acuerdo con una franquicia de peluquerías Pabletes se llama, son peluquerías de niños que van a formar parte del Autis Friendly Club, y nos hace especial ilusión por la importancia que tiene con respecto al cliente final. Entiendan, siempre me gusta decir, y tiene que ser así, se lo digo a mis compañeros de equipo, nosotros hemos nacido para ser útiles. En el momento que no seamos útiles no tendremos ningún sentido. Cuando les digo útiles es que nosotros lo que tenemos que hacer es ejecutar y conseguir espacios. Y eso es ponerlos al servicio de las personas dentro del espectro autista y de las familias. Nuestra página web se tiene que convertir en una guía, en un mapa de recursos, de tal manera que si yo digo viajo a Colombia y me quiero alojar en Barranquilla, sea capaz de encontrar un hotel que haya en Barranquilla. Y que si estoy allí y tengo una dificultad de salud, un problema de salud, encuentre un centro de salud que sea autis friendly. De momento ese es el camino. Nosotros, el otro día lo comentaba también, nuestro fin final es desaparecer. Es decir, lo que pretenderíamos es que no hiciera falta que pusiéramos un sello en la puerta de los establecimientos para decir que ese espacio es autis friendly, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significaría que ya lo es de base. Me estaba queriendo enseñar. Bueno, este es nuestro logotipo. Esto es el sello que va en cada establecimiento que se suma a la iniciativa, ¿vale? Este QR que va aquí les lleva a una parte de nuestra página web que te dice ¿dónde estás? Y tú dices, estoy en una peluquería o estoy en un festival de gastronomía. Y cuando entras allí se te descarga una guía de anticipación que te explica qué es lo que va a pasar ahí. Concepto de utilidad, fundamental para el desarrollo del proyecto. Si no lo somos, estaremos haciendo una iniciativa preciosa que ha tenido mucha repercusión, que ha sido muy mediática, hemos salido en medios y todos entre nosotros nos aplaudiremos, habremos recibido algún premio, pero no seremos útiles. Y eso es lo peor que le puede pasar a un proyecto social, con iniciativa social. En empresas, nos quedan 7 minutillos, en empresas
lo que hacemos es diferenciar el compromiso que tenga esa empresa. Siempre, o en la mayoría de los casos, desde los recursos humanos o desde la RSC. Es decir, evaluamos esa empresa, cuál es su sector y a partir de ahí trabajamos de la mano con ellos. Es un sello de calidad que tampoco estaba pensado de esa manera. Nosotros no teníamos la idea de hacer una certificación, pero pasados 2 años desde que empezamos sí nos dimos cuenta que de un modo u otro tendríamos que validar a esas empresas que se habían comprometido, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Contamos con grandes empresas como Grupo Adecco, que aquí que en España ya es la primera empresa en el mundo certificada de recursos humanos, certificada con el sello Autis Friendly. En 2024 y nuestra llegada a México ahora es de la mano de Adecco Grupo Adecco México, allí con quien ya estamos trabajando. Tenemos empresas que están en sectores como el desarrollo urbanístico en Argentina, Life Desarrollos, o empresas del packaging como Zeus internacionales, empresas que están llegando a este momento de entender que tienen que marcar la diferencia o aportar valor y eligen el autismo. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por la altísima prevalencia que hay y porque toca esos dos palos que decía al principio. Uno que tenía que ver con trabajadores dentro de la organización que están dentro del espectro autista y por otro lado trabajadores que son padres y madres de jóvenes, adultos o niños dentro del espectro autista. Todo ello en las empresas, por ejemplo, funciona muy bien porque aumenta esto que ellos llaman el sentido de pertenencia, ¿no? Es multiplicador, se multiplica por muchos, ¿no? Cuando tú te das cuenta que tu empresa está hablando de algo que te toca muy de cerca, tú te comprometes mucho más, si es que no estabas ya comprometido. Bueno, en la empresa hacemos una parte de consultoría y evaluación. Nosotros somos una asociación, no me gusta decirlo de sin ánimo de lucro porque no creo en ese concepto. Lo siento para aquellos que lo compartan, me abro al debate en ese sentido. Creo que todas las organizaciones, de un modo u otro, tienen ánimo de lucro y que eso no es malo. Lo que tenemos que construir son organizaciones viables, sostenibles en el tiempo y transparentes. Nosotros somos tremendamente transparentes. Somos una asociación, le digo, registrada a nivel nacional en España. No recibimos fondos públicos ni subvenciones porque también forma parte de nuestra identidad, de nuestros valores. No queremos que el Estado financie ninguno de nuestros proyectos. Queremos implicar al sector empresarial en ellos y en eso estamos comprometidos. Si lo conseguimos bien y si no, pues nos dedicaremos a otra cosa, pero no queremos al Estado manejando nuestros valores, ¿no? Forma parte de nuestros principios. Y no criticamos a aquellos que funcionan de esa manera porque hay otras áreas donde es fundamental la aparición del Estado como financiador principal de proyectos. Pero aquí, en este caso, nosotros creemos firmemente que tenemos que vincular a las empresas y al hotel. No queremos que el Estado me financie a mí para que yo haga un hotel accesible. No, yo quiero que el hotel me pague a mí por hacer un hotel accesible. ¿Vale? Porque va a mejorar la competencia con el resto y por lo tanto lo tiene que hacer. ¿Vale? Consultoría y evaluación de la organización. Diseñamos protocolos y apoyos visuales para que esa organización también sea accesible y luego, por último, comenzamos una parte de certificación que tiene que ver con la validación y con el chequeo del cumplimiento de lo que nosotros hemos entendido que tiene que tener una empresa para que sea autis friendly. ¿Vale? 2 diapositivas más para acabar. Bueno, les pongo ahí algunos ejemplos de algunos, solo porque vean sectores, unos completamente diferentes de otros, desde empresas de recursos humanos como Adecco Group, como universidades privadas, como ONIE, con quien estamos ya en una parte de conversaciones para poder comenzar, consultoras de recursos humanos como Signus en Argentina, parques temáticos como Safari Madrid o Vertical Park, espacios de ocio para jóvenes, ayuntamientos, barrios, municipalidades. Les he puesto aquí uno en el sur de Madrid, cooperativas de taxis, de transporte público y privado, autobuses o otro tipo de VTCs como Taxi Mercedes, clubes de ajedrez como la
la didáctica, que es, bueno, como hay alguien de Madrid por ahí en la sala, pues diré que es el club más antiguo de la práctica del ajedrez en España, la didáctica, y luego empresas de packaging internacional con sede fundamentalmente en Irlanda, como es Zeus Packaging, y con todo eso, ese conjunto de situaciones y de sectores hacen que tengamos que estar en constante cambio y adaptación nosotros mismos, porque si han seguido un poco la explicación, verán que esto no era el origen de la idea. La idea ha venido construyéndose, ¿no? Ha venido construyéndose pues con amigos, con mucho alma, con corazón, con gente diciendo ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no hacéis una clínica de fertilidad? Decían hace poco. Pues efectivamente, ¿por qué no? Porque hay madres, hay personas, hay mujeres que quieren ser madres dentro del espectro autista. Y en la explicación que esa madre le tiene que dar al médico de esa clínica, el autismo debe estar presente. Por lo tanto, necesitamos que sea un espacio también autis friendly o conocedor de qué es esto del espectro autista. Por lo tanto, sectores que no estaban previstos en nuestra hoja de ruta. Les diré que no había hoja de ruta. Ahora ya sí, pero que en su momento no había hoja de ruta porque no era nuestra prioridad, ¿no? Un apunte para aquellos, nosotros estamos en proceso de, bueno, la ponencia se ha titulado Impulso del sello Autis Friendly, pues estamos necesitados de colaboraciones territoriales y lo hacemos mediante colaboraciones con fundaciones, empresas sociales o empresas en general o grupos de personas que están explotando la marca en su territorio mediante que llegamos a un acuerdo de está hecho legalmente bajo un contrato de explotación de marca, donde hay una inversión inicial y luego a partir de ahí hay un desarrollo compartido con una capacitación nuestra y un acompañamiento. Así es como lo estamos haciendo en los diferentes países que ahora vendrán. Nuestro modelo aquí en España, que no tiene por qué ser el mismo en Colombia, en Argentina o en México, o sea, funciona de forma diferente y menos en Estados Unidos, que es otro mercado absolutamente diferente, pero aquí sí funcionamos con cuotas de socio, es decir, vinculamos a esos hoteles, a esos restaurantes, a que paguen una cuota anual, les doy algunos datos, entre 190 euros y 600 euros al año, que quiere decir entre $200 y $500 al año. O sea, son cuotas asumibles por el cliente final, ¿vale? El sello Autis Friendly para empresas, donde sí tenemos unas cuotas más altas, pero nada extraordinario, no es un modelo de consultoría ISO 9000 ni nada parecido, pero que también nos financiamos por ahí. El ejemplo es el de Grupo Adeco. Trabajos de consultoría también en esa parte de accesibilidad y luego subvenciones o donaciones. Cuando metemos subvenciones, recuerdo lo que decía al principio, no son subvenciones estatales, sino a veces de fundaciones muy grandes que quieren implantar un proyecto y en vez de que lo pague ese panadero o ese peluquero, lo paga una fundación grande que quiere poner el foco en y por ahí accedemos, ¿vale? Lo último, que vean que tenemos ahora mismo más de 500 espacios en el mundo con sello Autis Friendly. En 2022 comenzamos ese desarrollo internacional y bueno, pues poco a poco vamos haciendo, la mayoría están en España, pero poco a poco ya pues vamos llegando a Estados Unidos, en Colombia, en Argentina está yendo bien el proyecto y muy pronto en México. Y bueno, porque vean este logotipo que son los países donde estamos ahora y donde pensamos quedarnos mucho tiempo. Y sin más, 16:41 he intentado cumplir el tiempo. Les agradezco la atención y me pongo a su disposición para alguna pregunta, comentario, sugerencia. Por ahí hay preguntas. Por ahí estoy viendo. Muchas gracias. Ay, no te oímos. Ah, vale. Está Ahí por ya ahí. me logran escuchar. Sí, tenía por aquí algún comentario. Bueno, saludar a aquellos que
David Vieira, que es de España, y le agradezco su presencia. Te he nombrado durante la conferencia cuando alguien la recupere luego, cuando decía lo de la S de social, de sostenibilidad, me refería a él. Y, y bueno, bien. No sé si ir contestando, Paola, lo que me preguntan por ahí. No sé si es la dinámica. Sí, ¿a ella me escuchan bien? Sí, 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 Ah, sí. perfecto, súper. No, justo que hay diferentes comentarios, sobre todo de personas que están interesadas en este sello, en implementarlo en sus organizaciones. Por ejemplo, aquí tenemos un comentario de Sara, ella es de Chile, comenta que trabaja en el Departamento de Diversidad e Inclusión de la empresa de Arcos Dorados y desde hace un tiempo están trabajando con sus espacios azules que permiten a los clientes poder vivir la experiencia McDonald's de la mejor forma posible. Entonces, ese es un comentario Bien. de parte de Chile. Pues conocemos esa iniciativa aquí en España, esos espacios azules, ha sido inspiradora en algunos momentos y vivimos con cierta pena que no hayamos conseguido todavía traer esos espacios azules a McDonald's en España, pero bueno, sí te adelanto que estamos en conversaciones con McDonald's ya para ver si conseguimos traer esa iniciativa que nació en Chile y que debemos reconocerle el valor. O sea que, bueno, a tu disposición también para que podamos seguir avanzando. Por ahí está mi correo electrónico y podemos estar en contacto y ver cómo llevamos el sello también, también allí. Sí, eso estaría súper interesante porque justo Graciela Velázquez también de Chile comparte que estaría muy interesante también ir allá, sobre Claro, todo porque hace meses atrás entró en vigencia la ley del trastorno del espectro autista. Entonces, creo que impulsarlo, así como van a venir a México ya el próximo año, ojalá y también puedan llegar allá a Chile. pues será un placer y, bueno, no conocía, Graciela, te agradezco también el comentario del programa Autism at Work, que será un placer también conocer, que estará basado en mucho de lo que he comentado yo, seguro, ¿no? Tendrá mucha relación y bueno, será un placer ir a Chile, claro. Por ahí se entró en vigencia la ley. Nos podría mencionar principales retos o dificultades que encontramos en las empresas. Bueno, Raquel, gracias por la pregunta. Mm, pues bueno, fundamentalmente nos estamos encontrando el reto del desconocimiento todavía, ¿no? Yo ahora mismo, en estas semanas, estamos lanzando una pequeña campaña que os invito a seguir en LinkedIn o en Instagram, que es como una llamada a la acción. Ahora te toca a ti. Nos ha faltado todavía un caldo de cultivo y me recuerda, por ejemplo, Colombia, ¿no? Que Colombia cuando empezamos nos decía la gente, todavía no estamos en ese punto. Y no lo digo yo y no quiero faltar a la verdad, ¿eh? Porque eso también nos pasa en España. Las empresas a veces todavía no están en el punto. Están en el punto de que aún no entienden esto de la diversidad claramente. Y no entienden que lo tienen que incorporar sí o sí. Para mí el gran reto y dificultad es ese, hacerles ver que esto ya no es una opción. O sea, no es una opción voluntaria. Es una realidad que ustedes lo pueden hacer con un programa interno de Autism at Work o lo pueden hacer como quieran, pero que nosotros algo tienen que hacer, porque no están incorporando el valor de la discapacidad o del autismo o de la neurodiversidad dentro de la cultura de empresa. A nosotros nos da igual quién lo haga, pero háganlo. O sea, ese es el mensaje y el reto es que este mensaje que yo les cuento aquí en 2 minutos y medio, pues que después de eso digan lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer lo vamos a hacer de verdad. Hoy salíamos con una publicación o ayer que era comprométete de verdad, ejecuta. Vayamos del discurso a la acción. Ese es nuestro lema últimamente. Ya no queremos debatir más sobre la neurodiversidad y sobre lo que las empresas tienen que ser diversas y sobre que la sociedad tiene que ser más justa e igualitaria. Yo creo que ya es hora de que avancemos de ese mensaje, ¿no? O sea, hay que ejecutar. Hacer un restaurante accesible para personas con autismo. Tardamos 4 días. Hacer un hotel en 30 días lo tenemos. Me refiero que el que quiere hacerlo lo hace. Por lo tanto, de la palabra a la acción.
No sé si te he contestado, Raquel, pero bueno, lo he intentado. Muchas gracias, Alberto. Y también aquí tenemos otro comentario de Lili. Felicidades por el trabajo de todo el equipo. He trabajado en 3 países diferentes, en 3 continentes distintos, con una persona autista o con autismo, y abrir estos espacios es muy importante. Absolutamente. Es absolutamente necesario que sigamos abriendo espacios, porque insisto en lo que yo creo que me ha movido toda la conferencia, y que ha sido: no podemos dejar a las personas fuera, y los podemos, y es que los estamos dejando. Estamos apartándolos a un lado, como decía, eso de encasillar, los hemos colocado en una casilla y estamos mirando para otro lado. Pues eso ya es insostenible. Y yo siento que a veces ya me pongo algo beligerante en esto, pero ya es el momento de que hablemos en estos términos, ¿no? No podemos seguir en ese mismo discurso. Entonces, estas personas tienen el derecho de poder acudir a estos espacios, ¿vale? Por lo tanto, el resto lo único que tenemos que hacer es aprender, contar, divulgar y convencer. Y como decían por aquí, muchas gracias, Alberto. ¿Nos puedes comentar cómo iniciáis en otros países? Hola, Mónica. Muchas gracias por la pregunta. Como decía, no ha sido desde el principio algo proactivo nuestro, o sea, ha sido algo desde un punto de vista más pasivo. Nos ha llegado una solicitud de otros países y en cada país lo hemos hecho, te diría, de forma diferente y transparente. En Estados Unidos empezamos con una persona que tenemos allí, que es Vanessa López, directora de Autism Friendly Club USA. Lo que hacemos es, en esa línea hubo una inversión inicial por su parte, es decir, compró la marca para poder explotarla allí, ¿vale? Nosotros le preparamos un programa de capacitación de 3 meses donde le hacemos un acompañamiento para que entienda el modelo de negocio. Y luego funcionamos, no le quiero llamar franquicia, pero el modelo es algo muy parecido, que es decir, luego sobre las acciones y los espacios que se intervienen en cada país, nosotros llevamos un porcentaje económico que traemos acá, que depende fundamentalmente de la inversión inicial, de cuánto haya sido. Siempre lo hacemos en colaboración. No te diría si son fundaciones, porque han sido personas privadas, en otros países han sido empresas y en otros países han sido fundaciones. Por lo tanto, estamos abiertos. Tienen que ser personas, entidades o empresas con quien veamos que podemos trabajar pues desde la confianza fundamentalmente y desde los valores. Nosotros tenemos unos valores muy claros, entendemos el autismo tal y como lo he explicado hoy, y si compartimos esos valores, estamos abiertos a hablar, a llegar a Paraguay, a Chile, a Uruguay, a otros países o a otras zonas territoriales donde ahora mismo no estamos llegando. En República Dominicana hay mucho interés allí y estamos viendo las posibilidades. Tenemos tiempo para alguna pregunta más, si queréis. Sí, justo nos quedan unos 10 minutos, entonces si alguien más quiere hacer una pregunta, yo tenía precisamente la pregunta de los retos a los que se enfrentan las empresas, pero ya lo comentó de igual Raquel y ya nos diste la respuesta, entonces muchas gracias por eso. Y pues los comentarios, yo quiero sumar que estuvo bastante interesante la plática. Me sumo a esta invitación también de empezar a tomar acción para hacer posible lo que en un inicio por falta de información o por falta de acercamiento nos parecería imposible de hacer, pero como decías, Alberto, esto ya es un derecho y un deber ser de parte de todas las organizaciones y de parte de todas las entidades y empresas. No podemos seguir excluyendo, no podemos seguir segregando cuando tenemos los recursos, tenemos las posibilidades y también tenemos la capacidad para empezar a crear acciones, por mínimas que sean, pero que al final marcan una diferencia. Entonces, yo siempre he dicho y estoy convencida que los valores, más que palabras, son acciones. No de nada nos va a servir comunicar que tenemos un compromiso firme con la inclusión de personas
que estén dentro del trastorno del espectro autista o que vivan con alguna discapacidad o dentro de la neurodiversidad, si realmente no somos coherentes con nuestras acciones y nuestros comportamientos. Entonces, ese sería mi comentario final. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ya tenemos que dar la respuesta de cuando nos reunimos con empresas que nos hablan de su compromiso, pues lo que queremos es ver cuáles son las acciones que están poniendo en marcha desde ese compromiso, ¿no? Faltaría más, yo siempre les digo, faltaría más que ustedes no estuvieran comprometidos. O sea, es una obviedad en el fondo, el compromiso lo damos por hecho. Pero ¿cuáles son las acciones? ¿Cuáles son los hechos? ¿Tiene usted personas contratadas en el ámbito tal? ¿Ha desarrollado algún programa de accesibilidad más allá de lo que le marca la legislación? ¿Está caminando en esa línea o se mantiene pasivo a las acciones, ¿no? Por lo tanto, acción, proactividad, decían hace poco en un hotel. El caso es que nosotros cuando viene alguien con autismo no tenemos ningún problema. No, es que usted tiene que ir de forma más proactiva. No tiene que esperar a que alguien venga, ¿no? Sino que a partir de ahí trabaje. Sí, y es darle esta continuidad, no solamente por ya tener, por ejemplo, un sello, un certificado No, o un reconocimiento, sino como mencionabas, es un viaje que tiene que seguir avanzando y tenemos que seguir encontrando necesidades, tenemos que seguir generando estos diagnósticos constantes para eliminar estas barreras que se estén presentando y realmente vivir este compromiso como lo estamos planteando, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, estuvo súper interesante, los comentarios muy buenos, muy positivos, vemos entre nuestros participantes que hay mucha gente con esta iniciativa y esta proactividad de seguir impulsando acciones para la inclusión laboral, ¿no? Entonces, ya compartimos igual tu correo electrónico a través del chat para que igual quienes estén en Paraguay, quienes estén en Chile, Argentina, en diferentes países que se conectaron a esta reunión, quieran más información ya directamente contigo, pueda hacer este acercamiento personal. Entonces, muchísimas gracias, Alberto. Esperamos seguir coincidiendo en futuros espacios y pues invitarles a seguir trabajando, a seguir invitando y compartiendo esta información con las diferentes personas que no pudieron conectarse o escuchar esta sesión. Va a estar la grabación igual a través de Vimeo. Les vamos a compartir más adelante el enlace por si quieren repetirla o por si quieren compartirla con alguien que no haya tenido la oportunidad de sumarse. Y pues estaremos en contacto para compartirles información de nuestros siguientes seminarios. muchas gracias a todos por estar. Placer. Gracias, bonito día.